bendición estar con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual, esperando que sea de bendición para ustedes. En Juan 18:6 leemos: y cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. La historia del arresto de Jesús sucede después de la última cena. El tiempo de la enseñanza final con los 11 terminaba ahora y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. Aquí no hablaba de dejar el aposento alto, sino dejar Jerusalén. Ya habían salido del aposento alto, luego la parte final del discurso de despedida de Jesús ocurrieron mientras ellos recorrían las calles de Jerusalén. Cuando el grupo dejó la ciudad, cruzaron al otro lado del torrente del Cedrón, al oriente del monte del templo, unos metros más abajo. Al otro lado del conocido valle había un huerto. Juan no nombra aquel lugar, pero en Mateo y en Marcos se le llama Getsemaní. El hecho de que Jesús entrara al huerto con sus discípulos y luego saliera sugiere que se trataba de un huerto identificable, no era un huerto cualquiera. Incluso tal vez fuera privado, tal vez estuviera cercado y fuera propiedad de alguna familia que le permitía al Señor Jesús usarlo. Getsemaní también era conocido por Judas, el que lo entregaría. Pues muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. También había pasado ahí todas las noches anteriores a la semana de su pasión. Cristo iba a Getsemaní porque era un lugar aislado donde podía abrir su corazón ante su Padre en privado. Pero más importante, aquella noche Jesús fue porque sabía que era ahí donde Judas lo buscaría. Entonces, en un momento anterior de la noche, Judas, tras ser despedido por Jesús, salió para preparar los detalles finales de su traición. Ahora, tomando una compañía de soldados y de alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, Judas llevó mucha gente a Getsemaní, donde él sabía que Jesús estaría. Las autoridades romanas, como los judíos, temían que el arresto de Jesús provocara una revuelta. Los legionarios estaban ahí para respaldar a los alguaciles de los sacerdotes. Según Lucas, algunos de los principales sacerdotes también estaban presentes para supervisar a los guardias. Las linternas y las antorchas no habrían sido necesarias para alumbrar el camino a Getsemaní, pues era la Pascua, celebrado cuando había luna llena, suficiente luz. Ellos llevaban esas luces por si Jesús intentaba huir y tenían que buscarlo por las laderas de la montaña. Pero el Señor no tenía la intención de huir. En su lugar, con dominio propio y con valentía, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó en el huerto y salió al encuentro de quienes venían a arrestarlo. Jesús, la pretendida víctima, se hizo cargo de la situación y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron, probablemente los líderes, declarando las órdenes oficiales, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Como en anteriores ocasiones, Jesús tomó para sí el nombre de Dios en Éxodo 3:14, yo soy. Antes de narrar la sorprendente respuesta de la multitud a las palabras de Jesús, Juan inserta aquí un paréntesis, dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Este detalle de apariencia insignificante vuelve a enfatizar el dominio absoluto de Jesús sobre las circunstancias. Juan quiere dejar claro que Judas era tan solo uno de aquellos que estaban por experimentar lo que estaba a punto de ocurrir. Judas no tenía ningún poder sobre Jesús, cayó al suelo con el resto de los presentes. Cristo demostró su dominio divino de manera sorprendente. Inmediatamente después de que les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Lo único que hizo Jesús fue decir su nombre, el nombre de Dios, y sus enemigos quedaron indefensos. Claramente, la demostración sorprendente de su poder revela que ellos no capturaron a Jesús. Él fue con ellos voluntariamente para ejecutar el plan de salvación para la humanidad. La Biblia habla repetidas veces del poder de la palabra hablada. Él habló y los cielos se crearon. Él habló y Satanás y la humanidad fue juzgada. Él habló y Israel salió del desierto. Él habló y Israel duró 70 años en el exilio. Y cuando el Señor Jesucristo regrese, ejecutará juicio sobre sus enemigos con la espada que sale de su boca. Este relato resalta el poder divino de Jesús.
pues por su palabra sus enemigos cayeron de espaldas al suelo. Jesús lo puede todo. Que el Señor le siga bendiciendo.